Welcome to Let's Talk Micro. Saludos a todos y bienvenidos al segundo episodio de la miniserie en español de Let's Talk Micro. Les habla Luis Plaza, el creador y animador de Let's Talk Micro, y estoy muy contento de poder estar con ustedes haciendo esta serie que creo que va a ser bien beneficiosa para la audiencia latina y de España, para poder compartir la información que, como dijimos en el episodio previo, esto es mucho contenido. Y a veces cuando tienes maybe un estudiante de, por ejemplo, de América Latina, que se muda para Estados Unidos y de momento está estudiando laboratorio, está estudiando microbiología y se le puede hacer bastante difícil aprender todos los términos en inglés. Esto es lo que esta serie es. Y si no han escuchado el primer episodio de la serie en español, por favor escúchenlo. La doctora Margalis Rodríguez Rosado y este servidor básicamente hicimos una introducción de lo que, pues, de nuestras carreras, de lo que se espera en esta serie. Y ahora este episodio va a ser sobre medios de cultivo. Y en este episodio, pues la doctora Rodríguez Rosado y este servidor hablamos sobre medios de cultivo, hablamos sobre términos como medios diferenciales, medios selectivos, también hablamos sobre los requisitos de las bacterias para crecer, como temperatura, pH. Creo que fue un episodio bastante informativo, una buena conversación con la doctora Rodríguez. Espero que les guste y por favor, si lo escuchan, les gusta, por favor, compártanlo. Y si pueden dejar un review en una de las aplicaciones de podcast, por ejemplo, como Apple Podcast, si pueden dejar una reseña, por favor háganlo. Y recuerden que Let's Talk Micro se puede encontrar en cualquier plataforma que se escuchan podcasts, como Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, Good Pods, TuneIn Radio, cualquier plataforma. Y si me quieren encontrar en las redes sociales, estoy en Instagram, en TikTok y en YouTube como Let's Talk Micro. También estoy en la red de X como Let's Talk Micro 1. Y también tengo una dirección de correo electrónico que es letstalkmicro@outlook.com, que sería LETSTALKMICRO@outlook.com. Nuevamente, espero que disfruten el episodio. Vamos a escucharlo. Saludos a todos y sean bienvenidos al primer episodio dentro de una miniserie de episodios en español. Como dije, bienvenidos al primer episodio. Y si no han escuchado el episodio anterior de esta serie, era la introducción, donde la doctora Margaret Rodríguez y yo hablamos sobre el propósito de esta serie, de lo que íbamos a hacer. Si no lo han escuchado, por favor, escúchenlo. Nuevamente conmigo en este episodio está la doctora Rodríguez, perdón. Doctora, bienvenida al Stock Micro otra vez. Gracias, Luis. Gracias por la oportunidad. Estoy bien contenta de estar aquí con tu audiencia para empezar nuestro primer episodio de medios de cultivo. Vamos a empezar, cuando estamos hablando de los términos aquí, definitivamente hay un libro que yo uso mucho, que es especialmente para los términos técnicos y para asegurarnos, ¿verdad? Que la información que estamos publicando sea accurate. Encontramos muchos libros que son grandiosos y uno de ellos que yo uso es el libro que se llama Microbiología Diagnóstica por Bailey and Scott. Y en inglés sería Bailey and Scott's Diagnostic Microbiology. Los autores de este libro no tienen ninguna relación con este podcast. Y como hemos dicho en la introducción, bueno, hablamos de los lugares donde nosotros trabajamos como tal que no tienen relación con el podcast. En algún momento, cuando uno publica estos episodios, puede decir, pero, por ejemplo, Luis trabaja en la Universidad Central de la Florida y pues ya, son mi empleador, pero no tienen ninguna relación. Pero siempre son apoyados en el podcast. Ese libro me parece que es un libro excelente. Y para los términos técnicos que estamos presentando aquí, es el libro que estaré utilizando. Cuando estábamos cerrando el episodio de la introducción, hablamos un poquito sobre que hay varias designaciones sobre varios términos que se usan para la profesión de laboratorio. Y acá en Estados Unidos escuchamos el Medical Laboratory Scientist, escuchamos tecnólogo médico,
A veces en otros países está bioanalistas de laboratorio. Europa usa biomedical scientists. Son diferentes términos, pero todos hacemos básicamente la misma labor, que es todas las pruebas. Eso vamos a empezar dialogando acerca de la misión de los tecnólogos y eso, pues la doctora va a hablar un poquito más. Sí, gracias, Luis. Bueno, pues como ustedes ya conocen, les voy a hablar un poquito sobre la misión de nosotros como científicos de laboratorio o como Luis acaba de mencionar, también se le conoce como tecnólogo médico, en otros lugares le dicen laboratorians, bioanalíticos, pero ¿cuál es nuestra labor principal? Nosotros somos los que estamos detrás de la cortina, como nosotros le decimos, behind the scenes. Estamos escondiditos y yo siempre me identifico como, yo soy una persona introvertida. So, yo quiero trabajar y trabajamos muy duro. Nosotros hacemos, como le estaba mencionando, todas las pruebas de laboratorio, químicas, hematológicas, microbiológicas. Obviamente este podcast se especializa en microbiología, que es nuestra pasión. Diagnosticamos las enfermedades infecciosas, qué tipo de antibiótico le vamos a dar, administrar al paciente. Nosotros le damos toda esa información a los doctores y a los caregivers, las enfermeras, llamamos si hay un nivel crítico, una bacteria que está resistente a algún tipo de antibiótico, somos nosotros los que le damos toda esa información. Y como yo siempre trato de enforzar esto a mis estudiantes o a nuestra comunidad, es que nosotros hacemos esto con mucha dedicación para salvar vidas a nuestros pacientes. Es bien importante que sepamos que aunque lo que recibamos es un tipo de muestra, un cultivo, un espécimen, y recordemos que detrás de ese espécimen es una persona. Puede ser tu mamá, tu papá, algún familiar, un amigo importante. Que siempre tengamos eso en cuenta de nuestra labor, lo importante que es tratar esa muestra con respeto y hacer todo lo que tú puedas para poder llevar un trabajo de calidad a nuestros pacientes y a nuestros médicos. Por ejemplo, si tú tienes una cortadura, pues te vamos a explicar un poquito qué pasa desde ese momento en que tienes una cortadura en tu piel, que estaba cocinando, y qué pasaría si se te infecta esa cortadura. ¿Qué es lo que pasa desde ese momento hasta que el doctor tiene resultado? Pues nosotros, como vamos a estar hablando sobre medios de cultivo, imagínense, y es como metafóricamente, hablando sobre un tipo de semilla y tú quieres plantar un árbol y no sabes qué tipo de árbol vas a tener. Eso es lo que no somos como unos investigadores, como detectives. Te llega la muestra al laboratorio, que en este caso metafóricamente sería como una semilla, esa es tu muestra, y lo tienes que colocar en un medio de cultivo específico para ese tipo de semilla. En este caso sería, haciendo la analogía, sería un tipo de tierra donde vamos a cultivar esa semillita. Te llega esa muestra, en este caso sería una muestra de tejido, por ejemplo, porque se te infectó, tienes una herida de piel y nos llega un tejido superficial que ha estado infectado y específicamente esa muestra la tenemos que colocar en unos medios de cultivo, valga la redundancia, para ver qué tipo de bacteria o organismo crece en ese medio de cultivo y así entonces podemos nosotros hacer las pruebas pertinentes para identificar ese organismo que puede estar creciendo ahí que te está causando la infección. Sí, exacto. Y para, bueno, añadir un poquito, no, definitivamente es un impacto tan grande porque pues, cuando tú vas, ya el doctor te está evaluando, o sea, te tiene los síntomas y eso, y lo primero que se hace, ¿verdad? Básicamente en todos los casos se ordenan pruebas de laboratorio. Y basado en esos resultados, pues aquí afecta el tratamiento del paciente. Eso cuando tiene que ver con microbiología, definitivamente si algo está creciendo y se identifica que eso es lo que está causando la infección, pues se trata y yo creo que el público definitivamente se puede identificar. Todos en algún momento en nuestras vidas nos hemos hecho en laboratorio, sea una prueba para empleo o
nos duele la garganta, ¿verdad? O hemos tenido cirugías o en algún momento eso, nos hemos hecho pruebas y siempre pues, somos las personas que estamos recibiendo esas pruebas y me encantó eso de que definitivamente que esas pruebas son, pertenecen a seres humanos, que del trabajo que estamos haciendo puede afectar definitivamente. Uno cometer un error o realizar la prueba de manera errónea, o sea, las consecuencias pueden ser de verdad que mortales, sí, sí, en muchos casos. Que es algo que y me desvío un poquito, pero que me acuerdo cuando estaba haciendo un programa de tecnología médica que uno hacía las rotaciones clínicas y veo iba por la hematología, iba de esto, y cuando llegué a microbiología, especialmente en el banco de sangre, fue la primera vez que uno estaba llamando resultados críticos y me acuerdo como la persona que estaba entrenándome llama el resultado y le dice, no, ya el paciente falleció. Eso fue como fue algo que, wow, la realidad de lo que uno está haciendo y tan serio, o sea, como que aquí uno está recibiendo, tiene la prueba, tiene el resultado, lo estamos llamando y ya, lamentablemente, es muy tarde, la persona falleció. Es un trabajo de verdad que es bien, bien importante y desafortunadamente no muchas personas conocen de él, ¿no? Que eso es algo que tenemos que cambiar y hay mucho esfuerzo usando social media y muchos directores de programas a veces están yendo a las escuelas y definitivamente en las mismas universidades muchos programas. Yo creo que estamos haciendo bastante progreso, pero todavía falta bastante. Y esto yo lo he dicho mucho en el podcast, pero la mayor parte de las personas siempre encuentran esta profesión por accidente. Bueno, ya tienen un bachillerato y de momento dicen, oh, conocen a alguien que hizo el programa, o regresan a la escuela, tú estás haciendo un programa de tecnología médica y tienes maybe un estudiante que está, 21 años haciendo el curso normal de tu carrera universitaria, pero también tienes otro que tiene 30, ya tiene un bachillerato, a veces tiene más estudios. A mí, en el caso mío, yo era mayor que las personas, pero era porque estuve 8 años en el servicio, pero tenía muchos compañeros que ya se habían graduado y estaban regresando a la escuela. Sí, yo quería hablar un poquito de mi experiencia también, como cómo fue que yo llegué al campo de la tecnología médica. El capítulo anterior de introducción de lo que vamos a estar haciendo en esta miniserie, yo había mencionado que yo hice mi bachillerato en biología humana y después había terminado la maestría en microbiología. Yo pensaba que con una maestría en microbiología yo podía trabajar en el laboratorio clínico. Cuando yo me acerco al hospital donde yo trabajaba en Puerto Rico para buscar trabajo como microbióloga, me dijeron, ¿y dónde está tu certificación de tecnología médica? Y yo le dije, ¿de qué ustedes están hablando? Y ellos me dijeron, no, si no eres científica de laboratorio o tecnólogo médico, en Puerto Rico se le llama tecnólogo médico, no puedes trabajar aquí en el laboratorio, en el hospital. Y entonces yo tuve que volver, y yo me acuerdo, yo estaba en no voy a decir la edad, pero era de las mayorcitas de mi grupo, y tuve que volver a la escuela de tecnología médica, aplicar y estudiar 2 años más para poder entonces certificarme, tomar la reválida y empezar mis estudios, mi carrera como tecnólogo médico en Puerto Rico y no me arrepiento. Ha sido una de las mejores decisiones que yo he tenido porque la interacción es bien diferente. Yo trabajé muchos años en un laboratorio de research, de investigación científica como microbióloga, pero es bien diferente. Es parecido porque estamos tratando de buscar qué organismos están creciendo en los medios de cultivo, pero el outcome, no sé cómo decirlo en español. Sí, el outcome es diferente. Aquí estamos trabajando con pacientes como tal, para llevarle un diagnóstico al médico y un tratamiento efectivo. So que es bien importante lo que estamos realizando y te doy muchas las gracias nuevamente porque tratar de promocionar y dar a conocer nuestra profesión en las redes sociales y que más personas conozcan lo que nosotros hacemos es sumamente beneficioso para la comunidad. Definitivamente, y antes de seguir hablando sobre los medios de cultivo, ese punto de verdad que es algo que, y muchas personas le ha pasado lo mismo que hacen un grado en microbiología y
y piensan eso, que eso es algo que tenemos que tratar de clarificar. Y aunque ahora, porque hay mucha demanda para tecnólogos y hay muchas instituciones están haciendo a veces ciertos programas donde ya tienes un bachillerato y puedes coger maybe ciertos cursos y terminas cogiendo la certificación de SCP en microbiología. A mí tienes que encontrar un laboratorio que te permita entrenar. Y a veces muchos laboratorios son bien exigentes y definitivamente si no has no has cogido un curso, especialmente a veces aprobado por NACLS, pero no te aceptan. Eso es algo que muchas personas no piensan, pero sí, para poder trabajar en un laboratorio de microbiología clínica necesitas esa certificación de haber cogido un curso de tecnología médica. Pero para eso estamos aquí. Exacto, exacto. Y seguiremos porque ya, siempre vamos a abogar por nuestra profesión y dejarla saber. Y siempre invito al público, si alguien está escuchando, también tiene alguna iniciativa o está tratando de hacer algo para promover la profesión, definitivamente, déjenos saber vía email o redes sociales. Cuando hablamos de los medios de cultivo, hay definitivamente una gran diversidad. Como la doctora dijo, uno tiene una cortadura o algo, esa muestra llega al laboratorio y entonces uno la pone en los medios de cultivo. Ahí donde vamos a ver si ese proceso infeccioso se debe a la presencia de un microorganismo como una bacteria, por ejemplo. Lo ponemos en medios de cultivo, son diferentes variedades. Normalmente los medios son clasificados basados en su función y sus componentes. Vamos a empezar con el medio enriquecedor. Ok. So, cuando estamos hablando de medios enriquecedores, estos medios son los que contienen nutrientes que son específicos y requeridos. En este caso vamos a estar dialogando más acerca de las bacterias, porque sí hay medios de cultivos que son específicos para cada tipo de microorganismo. Recuerden que no solamente hay bacterias, hay diferentes microorganismos. Tenemos bacterias, hay viruses, pero los virus son un poquito más específicos y esperemos en otro podcast poder hablar más sobre ellos. Tenemos los hongos, hay parásitos. En este episodio nos vamos a dedicar más en bacterias. Estos medios enriquecedores, como les estaba explicando, son específicos y requeridos para un microorganismo que sea patógeno. En estos medios de cultivo eso es lo que nosotros queremos identificar, porque recuerden que nosotros somos seres humanos, tenemos una microbiota que es normal, la flora normal. Nuestro trabajo como microbiólogos es diagnosticar si esa infección que tenemos es inducida por un patógeno en específico y no por una contaminación de nuestra propia flora. Y ese es nuestro trabajo. Una vez lo colocamos en ese medio de cultivo, esperamos que ese microorganismo crezca y tenemos que hacer una salvedad si es un patógeno versus un microorganismo de nuestra normal flora, nuestra propia microbiota. Un ejemplo de un agar enriquecedor es el que se conoce por sus siglas en inglés BCYE sólido o en español el agar de carbón tamponado y extracto de levadura. Un ejemplo, este es utilizado específicamente para un organismo patógeno que se conoce como Legionella, que es un tipo de bacteria que causa infecciones respiratorias. Imagínense si a nosotros nos llega al laboratorio una muestra de esputo, pues nosotros ya tenemos que estar empezando a imaginarnos nosotros, ok, me llegó una muestra de esputo o una muestra de garganta, un lavado de bronquio, ya tienes que empezar a imaginarte qué tipo de patógenos podríamos encontrar en ese tipo de muestra y qué organismos son parte de nuestra flora normal, la cual no nos estaría causando, por ejemplo, una neumonía o una infección respiratoria. En laboratorios modernos hay pruebas de antígenos, por ejemplo, o pruebas serológicas, ahora que nos estamos moviendo más en pruebas moleculares, pues podemos detectar esas proteínas o esos antígenos con esas pruebas, pero
Lo primero que siempre se hace cuando se nos envía una muestra es lo básico. Eso nunca se va a ir. Siempre tenemos que poner esos microorganismos en estos agares de enriquecedores y nutrientes. Otro ejemplo sería el caldo LIM, que ese se conoce en inglés como el Todd Hewitt con colistina y ácido nalicílico, y ese lo utilizamos específicamente para el aislamiento de Streptococcus grupo B, que son bien importantes si trabajas para un hospital pediátrico, porque estos organismos son patógenos para bebés neonatales sí, pacientes pediátricos, porque puede causar meningitis neonatal, que eso es bien, bien importante que lo sepamos identificar. Sí, definitivamente. Y siempre hay diferentes, cuando tiene que ver con el Streptococcus pesi, hay mucha, es siempre, el paciente a ciertas semanas del embarazo se le hace una prueba para detectar y también hay unas que se hacen cuando el paciente está, pues, en labor, activo, que se hace también una prueba, pero definitivamente un organismo que en esa población de pacientes definitivamente se tiene que, si se encuentra, hay que reportarlo porque es un organismo bien importante en la detección de meningitis neonatal. Eso también está el medio de nutrientes. Una cosa que me vino a la mente ahora, pero que estábamos hablando de que cuando dijiste lo de los virus y eso, que bueno, vamos a empezar hablando sobre lo básico, como los términos de la adquisición de Gram, los organismos así, pero según el segmento siga progresando, pues vamos a añadir otros tópicos como hacemos en la Stock Micro. Lo que se hace en inglés, según vaya evolucionando este segmento, lo haremos en español también. Manténganse en sintonía. Los medios de nutrientes contienen nutrientes que apoyan el crecimiento de la mayoría de los organismos sin proveer ninguna ventaja a un organismo en particular. Y definitivamente un ejemplo es el agar de sangre, que es uno de los medios más comunes que se usa y básicamente volviendo a esa cortadura o algún tipo de muestra que se pone en medios de cultivo. El setup básico siempre, básicamente todas las pruebas incluye agar de sangre y se le incluye chocolate, se le incluye agar McConkey, que vamos a estar hablando un poquito ya mismo de eso. Pero este agar es uno de los agares más utilizados, como dije, en cultivos y se utiliza para determinar también, es un medio diferencial que se utiliza para determinar las reacciones hemolíticas. Los organismos tienen unas enzimas que rompen las células rojas en el agar y eso es parte del medio. Pero la gran mayoría de los organismos, y cuando estamos hablando de los organismos, dentro de los microorganismos hay virus, bacterias y más, pero para este tipo de cultivo, lo que crece en la mayoría son bacterias, y también son levaduras crecen ahí, y otros organismos, pero bastante, bastante concentrados en las bacterias. Esos también están los medios selectivos. Para los medios selectivos, ellos tienen algo en adicional, un tipo de agentes que van a estar inhibiendo el crecimiento y permitiendo el crecimiento de otro tipo de patógenos. En estos tipos de agares, lo que nosotros queremos es obviamente por eso la palabra selectivo, el tipo de organismo para una infección o una enfermedad en específico. Por ejemplo, tenemos tres ejemplos que les voy a estar mencionando. El primero es el agar de PEA, que es el agar de feniletilalcohol. Este se utiliza para el aislamiento de selectivo de cocos gram positivos, aeróbicos, y también se utiliza para bacilos positivos. En el próximo podcast vamos a estar hablando un poquito más de Gram-Stain y vamos a poder diferenciar lo que es un organismo gram positivo y gram negativo más en detalle. Stay tuned para ese. Pero aquí, cuando yo trato de explicarle esto a los estudiantes, como Luis había mencionado anteriormente, tenemos medios primarios, el de chocolate, el de agar, el de McConkey, porque necesitamos tener una variedad de agares para tratar de ver cuál es nuestro organismo patógeno. En este caso,
dependiendo del tipo de infección que tenemos, en este caso, siguiendo nuestro ejemplo, que era una cortadura de piel, una cortadura en nuestra piel, pues hay variedades de microorganismos que nos pueden estar causando esa infección. Nuevamente, necesitamos que crezca en un medio de nutrientes, como por ejemplo el agar de sangre, que es un medio de nutrientes, como Luis explicó, pero en ese medio de nutrientes me crece la mayoría de las bacterias. Me puede crecer también un normal flora que tengamos en nuestra piel, un microbiota de nosotros mismos, que no es el patógeno como tal. So, necesitamos un poquito más de ayuda con otros agares que sean más selectivos para tratar de ver si podemos reconocer e identificar el patógeno per se. Y como sabemos, hay variedad de bacterias, necesitamos saber si tenemos un gran positivo o si tenemos un organismo que es gran negativo, entonces tenemos que añadirle esos agares selectivos. El otro ejemplo sería el de CNA, que es conocido como el Colombia con ácido nalicídico y colistina. Ese se utiliza para organismos gram positivos, específicamente para cocos gram positivos. El anterior que les mencioné, el PEA, es para organismos gram positivos, pero también para bacilos. So, si tratas de diferenciar un PEA versus un CNA, el CNA es específico para cocos gram positivos. Y uno de mis favoritos, que a mí me gusta mucho este agar selectivo, es el de McConkey, que este se utiliza para el aislamiento de bacilos gram negativos, como por ejemplo E. coli, que es uno de los causantes, es prácticamente el 90% de infecciones urinarias, es causado por la bacteria de E. coli. Me imagino que en algún momento en la vida de algunos de nuestra audiencia han tenido infecciones urinarias y probablemente ha sido causado por este tipo de bacterias. Y ese es el agar que se utiliza para aislamiento de gran negativo. Sí, y como estabas diciendo, eso para los estudiantes es bien importante que cuando uno está empezando con estos términos, o ya que dijimos medios selectivos y definitivamente o sea, el medio de agar, como de sangre, es diferencial, pero no es selectivo. So, uno empieza a pensar, eso básicamente la gran mayoría de los organismos van a crecer ahí. So, si tú tienes una infección, tienes que darle un chance a utilizar otros medios pues, que puedan separar las bacterias, ¿no? Y definitivamente va a hacer más sentido cuando empecemos a hablar más de la tensión de Gram y Gram positivo, Gram negativo. Al McConkey, que siempre me gusta decir eso a los estudiantes porque a veces y a veces los tecnólogos que están empezando también, que piensan que porque no está creciendo un McConkey, se descarta la posibilidad de un gram negativo, de un bacilo gram negativo. Y eso es un error. Según vamos hablando de más organismos y eso, no todos crecen en McConkey. Y yo noté por esa dirección, y lamentablemente ha pasado donde la persona asume que es positivo, lo pone en un instrumento y el instrumento por X o Y razón le da una identificación. Esa identificación se le da al médico y, o sea, que muchas cosas pasaron mal y aunque ese medio sí es para gram negativo, para los bacilos, hay unos que no crecen ahí. Y, y eso es algo definitivamente que es muy importante para recordar. So, también están los medios diferenciales que contienen ingredientes que permiten a algunas colonias a que exhiban ciertas características para que se diferencien de otras colonias creciendo en el mismo área de cultivo. Como digo, McConkey, McConkey es capaz de diferenciar entre colonias fermentadoras de lactosa y aquellas que no lo son. Ya tenemos McConkey, es un medio selectivo para bacilos gram negativos y diferencial para la fermentación de lactosa. Y como dije, el agar de sangre, que es para la hemólisis, y hay tres tipos de hemólisis. Está el alfa, que es bueno, cuando las células se rompen parcialmente y se ve como un color como verde en el agar. Está beta, que es las células se rompen completamente y tú puedes, bueno,
Se ve claro que puedes mirar y se ve la parte de atrás del plato. Y tienes gamma, que es el término que se usa para que no haya hemólisis. So, alfa, beta y gamma. Ok, so estos son los medios. So, además de estos nutrientes que se encuentran en el agar, doctora, ¿qué otras cosas necesitan para crecer? Gracias por esa pregunta. En adición a poner nuestros organismos y nuestras muestras en esos tipos de medios de cultivo, como nosotros necesitamos requerimientos nutricionales también para crecer. Las bacterias necesitan de esos requerimientos y condiciones atmosféricas favorables para que ellas puedan crecer. Un ejemplo de esto es la disponibilidad de oxígeno y de dióxido de carbono. La mayoría de las bacterias son aeróbicas, anaeróbicas facultativas o son estrictamente anaeróbicas. So, dependiendo del ambiente donde incubemos estos tipos de platos de los agares, es lo que nosotros vamos a estar aislando o identificando. Si tenemos una bacteria que es estrictamente anaeróbica, necesitamos incubarla en un medio que no contenga oxígeno, porque si no, no vamos a poder identificarla. Si erróneamente colocamos ese plato, por ejemplo, un agar de chocolate, y estamos buscando un anaeróbico, y yo coloco ese agar de chocolate en un ambiente aeróbico, mi organismo no va a crecer y voy a enviar un diagnóstico erróneo a mi paciente y a mi doctor. Y mi paciente no va a tener el tratamiento indicado porque colocaste el plato erróneamente. So, dependiendo del tipo de muestra que nosotros revisemos y también los doctores tienen el cuadro clínico completo del paciente, pues ellos van a ordenar un tipo de cultivo específico. Y nosotros en nuestras carreras, pues vamos a ir aprendiendo en cuáles son las condiciones atmosféricas donde esos organismos van a ir creciendo. Estos medios entonces son colocados en las incubadoras que van a proveer esas condiciones atmosféricas para el crecimiento bacteriano. Otro ejemplo es la temperatura. Bien importante, y eso en biología molecular, me estoy desviando un poquito, utilizamos específicamente una bacteria para utilizarla como polimerasa, que se extrae de ahí, para hacer los PCR. Y es porque esa bacteria en específico, Thermus aquaticus, vive en un ambiente bien hostil de altas temperaturas. So, es importante nosotros reconocer cuáles son las temperaturas a las que estos patógenos sobreviven. Así que, por ejemplo, el segundo ejemplo de esto sería la temperatura. El primero es la disponibilidad de oxígeno y de dióxido de carbono. Con la temperatura, pues las bacterias crecen bajo cierta temperatura, similares a los órganos y los tejidos de nosotros mismos, porque recuerden que nosotros tenemos una temperatura idónea y los patógenos se aprovechan de esa temperatura para invadir órganos o ir a la sangre y causar más infecciones. Nosotros tenemos que proveerle ese medio al medio de cultivo para que ellas puedan imitar esos tipos de infecciones en el medio de cultivo como tal. Mayormente, las bacterias médicamente importantes crecen a- en las incubadoras en una temperatura de 35 grados Celsius a 37 grados Celsius, que es nuestra temperatura corporal. Entonces, estamos tratando de proveerle esa temperatura como imitando lo que está sucediendo in vivo en nuestro cuerpo, proveyéndole eso, pero en este nivel en in vitro, porque obviamente la bacteria no está fuera del cuerpo. Tenemos que proveerle esas condiciones. Luis, ¿quieres seguir con los demás? Sí, gracias. Y definitivamente con la temperatura, que me trae a la mente algo que está pasando recientemente, o sea, que la gente vio el show The Last of Us y la gente piensa que, que si porque los hongos y la temperatura, que ahora pues, y luego con el calentamiento global y nos pueden atacar. Y se han visto algunas infecciones de hongos que sí, que no se habían visto antes, pero a ese nivel de, o sea, como que fin del mundo, que no, a mí es un show que entretiene bastante, pero sí, no, definitivamente, por eso es que nos causan infección, porque no, están en la temperatura de nosotros, se pueden vivir en nuestros cuerpos. Otra cosa que necesitan para crecer
es el pH. So, la mayoría de las bacterias clínicamente importantes prefieren un rango de pH de 6.5 a 7.5 y los medios de cultivo comerciales son amortiguados en este rango. Otra cosa que necesitan es humedad. Las bacterias necesitan agua para llevar a cabo sus mecanismos metabólicos y el agua es el principal componente en los agares y el agua se puede perder debido a la evaporación cuando el agar es colocado en la incubadora. Por lo tanto, es necesario añadir agua a las incubadoras para asegurar un crecimiento óptimo de las bacterias por identificar. Y hay diferentes tipos de incubadoras. A veces están las que son más viejitas, que a veces le ponían como una bandeja al fondo y se le añadía el agua. Hay unas más modernas donde tiene un espacio donde se añade el agua como tal. Eso es algo rutinario que la incubadora te deja saber, ok, es hora de añadir agua y se le añade. Es algo que es interesante. A veces uno como tecnólogo, a veces uno tiene un plato que está trabajando por alguna razón o maybe algo de quality control y se le queda en la incubadora por un periodo extendido y cuando uno lo va a sacar se reduce, o sea, se va evaporando el agua. Eso, nada, eso es algo, un dato cool que uno ve cuando uno trabaja en el laboratorio. So, eso es lo que requieren y pues uno tiene que darle esas cosas para maximizar el crecimiento, porque pues uno está haciendo esa determinación, right? El cultivo si uno tiene un cultivo negativo, o sea, es negativo porque realmente no hay nada, o es negativo porque uno no le dimos las condiciones necesarias para el organismo crecer, que eso es algo bien importante. Cuando hablemos de la tinción Gram también vamos a veces que se supone que se relacione y cuando si tú ves algo en la tinción y no lo ves en el plato, tienes que empezar a pensar en otras cosas a ver si le estamos proveyendo las condiciones al organismo como tal. Definitivo. Creo que estábamos hablando anteriormente, que nuestro trabajo es bien importante y a mí me gusta, pues, como me gustan las novelas detectivescas, así me considero como una detective. ¿Qué pasa si en el Gram Stain aparece el organismo, pero no me está creciendo en mis platos? Y esas cosas son las que nosotros tenemos que entonces empezar a preguntarnos, pero ¿por qué no me está creciendo en el plato? Pero sí se vio en el Gram Stain. O si viste un tipo de organismo gram positivo en el Gram Stain, se supone que me crezca en este cierto tipo de plato, pero no me está creciendo aquí. Son cosas que vamos a ir viendo poco a poco eh, y estudiando. Sí, definitivamente. Bueno, y es algo que especialmente los estudiantes y los tecnólogos que están empezando, algo que tienen que entender de la microbiología, y no que definitivamente el factor del tiempo es bien importante. Y los organismos tienen que crecer, necesitan 18 a 24 horas. So, todas estas cosas que uno no está proveyendo, si no se hacen, cuestan tiempo. O sea, si uno no añadió ese medio especial para maybe darle un chance, si no vio dos tipos de organismos diferentes, pues tienes que añadírselo al próximo día y son otros 18 24 o no lo pusiste a la temperatura. Bueno, a veces pasa, hospitales uno está bien ocupado, muchas muestras y a veces las muestras anaeróbicas se incuban aeróbicamente y uno no se da cuenta hasta el próximo día, so, tienes que volver a la muestra, ponerlo en el agar y ahí vuelve otra vez, especialmente los anaerobios se abren inicialmente en 48 horas o todo ese tiempo está pasando, son microbiología sobre tiempo, eso uno tiene que mantener todas esas cosas en la mente porque si no, pues, cada cosa que no se hace cuesta tiempo. Añadiendo a tu pensamiento, el tiempo cuesta y recuerden que, como le dije al principio, la muestra que ustedes tienen es un paciente, o ese paciente está tardando su tratamiento o un diagnóstico y depende de nosotros. So, tengan en cuenta que, como les dije, nosotros somos esa línea entre el diagnóstico y un tratamiento adecuado para el paciente con el cual nosotros estamos trabajando. Y definitivamente. So, entonces, ¿cómo se colocan las muestras en un medio de cultivo? Bueno, pues todo eso definitivamente depende del tipo de muestra con la que estemos trabajando, pero uno puede recibir diferentes muestras como un hisopo, por ejemplo, si esta herida que hablamos, ¿verdad? Tiene algún tipo
de supuración y le pasan un hisopo, uno recibe eso y entonces eso se aplica en el medio de cultivo. Típicamente si uno tiene un fluido corporal, pues hay un proceso que se llama cytocentrifuge y se le añaden unas gotas al medio como tal. Eso todo definitivamente tiene que ver con la muestra. Otra pregunta también, ¿verdad? ¿Qué tipo de agar uno escoge de medio de cultivo? Un recurso y no, está la The American Society for Microbiology, o sea, la Asociación Americana de Microbiología, que son los que publican los documentos y las referencias que se usan en los laboratorios. Y son unos recursos que son bastante valiosos. Si uno se pregunta en las pólizas, en los procedimientos que tienen en el hospital en microbiología, de dónde salen, y son guiados por esos documentos. Y uno de ellos no tienen ninguna relación con el podcast, pero definitivamente si tú eres microbiólogo, siempre es importante mencionarlo. Eso está en Manual de Microbiología Clínica de la ISM, que definitivamente te da todos los procedimientos sobre, ok, basado en el tipo de muestra que tienes, y no todo from transporte, cuál es el medio, qué medio de cultivo vas a usar. Te indica los organismos también que debe estar pendiente, porque también, como mencionaste primero, ¿sabes? Uno tiene porque crece algo, no significa que hay un proceso infeccioso. Nosotros tenemos microbiota y eso cambia, depende en el área. Si tú tienes, por ejemplo, un source que sea como entérico, pues vas a ver diferentes bacterias que están ahí, pero ver esa bacteria en un área que es entérica versus verla en un área que es estéril, pues es diferente, ¿no? Y hay ciertos organismos como lactobacilos y bacilos, eso depende en el área, pues no significa que porque están creciendo son patogénicos como tal. Y ese documento te guía en qué seleccionar. Definitivamente, si trabajas en un laboratorio, siempre en una oficina de alguna de las personas están allí, si no también se pueden comprar y también creo que tienen un tipo de suscripciones o si tienen el tiempo, si tienen el dinero, yo recomiendo que definitivamente que los compres porque a fin de cuentas y no te enriquece como profesional, realizas una mejor labor y el producto de eso, ¿verdad? Es que se beneficia el paciente. Pero una cosa, ¿verdad? Ok, ya contestamos la pregunta de cuál agar escogemos. Se pone la muestra en el medio y, doctora, ¿se hace algo más o se deja ahí o hay alguna manera que uno, ¿cómo es, esparce esa muestra o qué es lo que hacemos? Bueno, después que nosotros escogemos el agar y tenemos el tipo de muestra, obviamente tenemos que inocularlo de cierta manera. Hay unos tipos de estriado que pueden ser cualitativos o cuantitativos. Eso dependiendo del tipo de muestra que estés recibiendo y de lo que estamos tratando de aislar. Eso lo podemos hablar más adelante en otro capítulo. En adición, estas muestras son colocadas, obviamente, la tienes y las colocamos en los medios de cultivo para ver qué está creciendo, pero también necesitamos colocarlos en unas laminillas para saber qué tipo de organismo es, si es una bacteria gram positiva, una bacteria gram negativa o si tenemos otro tipo de organismo que esté creciendo, también lo podemos identificar en esa laminilla. Por ejemplo, si vemos un tipo de levadura en el gram stain. Para eso es que se hace una tinción en específico, que se llama la tinción de Gram, que ese sería nuestro próximo capítulo en esta miniserie. Definitivamente. Y así que por favor manténganse en sintonía. Nuevamente, si no han escuchado el episodio introductorio, por favor háganlo. Suscríbanse en el podcast y escuchen este y el próximo, como dijo la doctora, será el de la tinción de Gram. Hasta la próxima. Manténganse motivados, traigan pasión a lo que hacen, es muy importante. Y nuevamente, gracias a la doctora Rodríguez por participar en esto conmigo. Muchas gracias.
Y esto, mi querida audiencia, es el final de este episodio. Espero que les haya gustado y como les dije, por favor, compártanlo. Y espero que les haya ayudado cuando estén estudiando sobre microbiología. Si escuchan el podcast en inglés, lo he dicho muchas veces y me encanta lo que hago, me encanta la microbiología. So, estoy bien contento de poder compartir esto con la audiencia hispana. So, por favor, apóyenlo, descarguen episodios y déjenle saber a sus compañeros. Como siempre, continúen trayendo pasión a lo que hacen. Esto es una labor tan importante. Se ayuda al paciente tanto. So, por favor, traigan pasión. Y por favor, manténganse en sintonía, que la doctora y yo seguiremos haciendo episodios en español. So, como siempre, manténganse motivados, manténganse seguros y por favor, continúen hablando de micro. Hasta la próxima. Bye.